¿Piensas que ya no encajas en tu día a día, que quieres cambiar de hábitos y que te gustaría vivir una vida diferente a la que estás viviendo? Si alguna de estas preguntas ha resonado contigo, quédate porque este podcast te va a encantar. Hola, buenos días a todos, buenos días Ana. Estamos otra vez, como cada martes, bienvenidos a otro episodio de Kangen, vuelve a tu esencia. Y hoy queremos traeros un tema que a muchas personas les cuesta abordar. Aunque lo que hacen venga del corazón y lo hagan con amor, pues muchas personas les cuesta el tema vender. Así es, qué temazo, la venta, ¿vale? Al final, cuando hay muchas personas, ¿vale? Que pensamos que, "Buah, vender", o sea, es como la palabra vender y enseguida es como que te quedas, uy, vender, o vender yo, o que me van a vender, ¿vale? Es como que la palabra vender a veces asusta. Cuando realmente cuando compartes algo que a ti mismo te ha transformado, algo que sientes desde dentro, que te ha tocado el alma, que te ha tocado el corazón, ¿vale? Algo que lo haces desde el amor, que sientes que puede transformar vidas. Hay muchas veces, ¿vale? Que a la hora de contarlo, ¿vale? Dices, jolín, ¿cómo puedo contar esto sin notar que venda? ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a intentar transmitiros hoy, o a ver si podemos ayudaros de alguna forma para que no suene como a quiero vender, quiero vender. Sí, efectivamente. Muchas personas empezamos negocios o emprendimientos porque lo hacemos convencidas de que es algo que nos llena. También es verdad que muchas veces empezamos emprendimientos precisamente por esa necesidad o ese querer vender, y vemos que cuando no es tu pasión, esfuerzas esa venta y esa es el querer que te compren. Y claro, muchas veces pensamos que por qué pasa que no vendemos, y es que no nos damos cuenta que estamos vendiendo pues desde la necesidad, desde el miedo y si piensan que solo quiero vender, y si no se entiende por qué lo hago o para qué lo hago. Y el problema es ese, que muchas veces es verdad que vendemos desde esa necesidad. Y cuando encuentras un proyecto como en el que estamos Ana y yo, que, que nos ha vuelto al origen, como mismo al origen y a nuestra esencia, como se llama nuestro podcast, pues te das cuenta que ese es el momento de compartir lo que sientes y lo que piensas de tu emprendimiento, porque sí, estás vendiendo, pero lo estás haciendo desde otro lugar. Claro, o sea, así es. En el momento que tu clic cambia, ¿vale? Cuando piensas, en vez de pensar en vender, piensas y entiendes que tú no estás vendiendo el proyecto, producto, ¿vale? Puedes llamarlo como quieras, o realmente en lo que te estés, en lo que estés, digamos, tú centrado, ¿vale? Lo que sea tu proyecto. Hay gente que vende servicios, hay gente que vende productos, hay gente que vende tecnología, ¿vale? Pues cuando piensas y entiendes que no estás vendiendo eso, sino que estás compartiendo bienestar, estás compartiendo conciencia, estás compartiendo posibilidades a personas de cambiar su vida, de transformar su vida. Cuando ves que tu vida ha cambiado con eso que tú has elegido, ¿vale? Y te das cuenta que puedes cambiar también la vida de otras personas, ¿vale? Cuando entiendes eso, es cuando sí, al final estás vendiendo, porque al final estás vendiendo, pero cuando lo haces desde ahí, desde el cambiar o transformar una vida de otra persona,
ahí es donde empieza a surgir la magia y donde empiezas a tener realmente esos resultados. Sí, y la verdad es que cuando lo primero, lo hemos dicho creo que en otros podcasts, en otros episodios, si no una vez, lo hemos repetido varias veces, es encontrar lo que te llena y lo que en realidad en lo que crees. Y cuando lo vives así, pues ya no intentas convencer porque estás tan enamorada de tu proyecto, te ha transformado tanto la vida tu proyecto que ya no es sentarte con una persona a convencer, es inspirar, es acompañar, es sostener y es ir de la mano con esa persona, porque lo bonito de nuestro proyecto, por ejemplo, es también contar con un equipo que nos apoyamos, que podemos conversar, que podemos estar en esa línea de que nos conocemos como si fuéramos familia. Entonces ya no es convencer, es hablar desde el corazón y desde tu experiencia. Claro, ahí eso, justamente eso que has dicho, Yaima, ya sabes que a mí me gusta mucho, que al final lo que más me gusta es el tema de la comunidad. O sea, sí, tú puedes estar vendiendo algo, ¿vale? Lo que tú ofreces lo puedes vender, pero al final quieres llegar a eso, ¿no? O sea, tú de normal, pues eso, un comercial va a tu casa, te enseña algo, te lo demuestra, te lo vende y coge y se va. Y esa relación que ha creado contigo se termina. En cambio, cuando tú eliges un proyecto, cuando tú eliges algo que ves que te está cambiando tu vida y que puedes transformar vidas, es por eso, es por esa relación que tú creas con esas personas, por esa relación que tú vas a tener con esas personas, por esa comunidad, por ese equipo, ¿vale? Que te vas a apoyar, que vais a crecer juntos, que, pues eso, al final, nosotras no, o sea, nos hemos dado cuenta, ¿vale? Al final que no estamos sintiendo que vendamos algo, ¿vale? Al final, o sea, nosotras nos gusta pues esas preguntas que se hacen, esas historias que se van creando, ¿vale? Esa claridad a lo mejor que hay gente que te encuentras por el camino y que a lo mejor está más perdida o lo que sea y pues oye, gracias a la comunidad o gracias a crear ese equipo, gracias a ese acompañamiento, ¿vale? Va teniendo esa claridad. Entonces ahí es cuando tú sientes que vas sembrando en esas personas, en esa comunidad, y cuando ves que vas sembrando todas esas cosas tan bonitas, es cuando dices, jolín, es que ahí estoy transformando la vida, mi vida y la vida de estas personas que van entrando. Sí, y después, pues tienes que ser consciente de que no todas las presentaciones o todas las entrevistas van a llegar a un punto de venta. Hay personas, lo conté en el episodio pasado, que no están listas para escucharte en ese momento, porque no es su momento, no es un proyecto que le llene, no es algo por lo que crea que tiene que invertir en él y no pasa nada porque no todos estamos en el mismo punto ni todos estamos concienciados con las mismas cosas ni con las mismas maneras de afrontar los hábitos de la vida o lo que necesites en ese momento. Entonces, lo importante es que te sientes a hablar con esa persona que quiso escucharte y que al final te dijo que no, pero ya tienes un checkmax, ¿no? Es como un peldaño más. Entonces llegará el momento en que esa persona con la que hablaste, pues en algún momento diga sí o diga no. Y no pasa nada, está todo bien. Lo único que tenemos que comprender que es eso, que el tema venta, no hay nada eh, resuelto y tienes que saber tomarte esos nos también como un aprendizaje. Claro, mira, de normal
las personas cuando empezamos en el tema este de, pues eso, de la venta, del marketing y todo, es como que un no te duele mucho, te importa mucho, ¿vale? Realmente a mí una vez me dijeron una frase y siempre se me ha quedado grabada, que es, hasta que no llegues a los 100 noes, no tendrás el primer sí. Y en verdad eso hay que verlo de la forma, no de la forma de, jolín, me han dicho otro no. No, hay que ver, al contrario, hay que verlo de la forma de, me han dicho un no y estoy más cerca del primer sí. Y muchas veces, ¿vale? Es muy importante porque esos noes son necesarios. ¿Por qué? Son necesarios porque muchas veces luego la gente muchas veces no te dice no porque no está interesado o porque no lo ve, ¿vale? O porque no se fía. No, muchas veces es por ese miedo, ¿vale? Que hablamos siempre. Entonces, al final llega un momento que muchas veces esos noes que has tenido antes, luego acaban siendo síes, ¿vale? Entonces es muy importante que no tengamos miedo al no. No hay que tener miedo al no, ¿vale? O sea, no, al contrario, el no hay que abrazarlo, es una forma de aprender, es una forma de avanzar, es una forma de practicar, que es muy importante practicar también, ¿vale? Así que hay muchas veces, por ejemplo, que una persona, ¿vale? Pues te puede decir, no, tú haces una presentación o le hablas de tu servicio, y esa persona te dice no, ¿vale? Y muchas veces, oye, pues después de un post que han visto subir, empiezan a seguirte en redes, por ejemplo, o sigues teniendo esa conversación, esa relación, ese seguimiento, que es muy importante también ese seguimiento a esas personas con las que tú vas creando esas relaciones, ¿vale? Porque al final de lo que hablamos siempre es de relaciones, ¿vale? Y si tú le hablas a una persona en un momento concreto, oye, tal, tengo esto, me interesa, tal cual, empiezas a hablar con ella, le haces esa presentación o le hablas de tu proyecto o de tu producto, te dice que no y cortas esa relación, ¿vale? Esa persona va a decir, jolín, esta persona solo me habló para eso. En cambio, es muy importante ese seguimiento de esa relación, de seguir teniendo esa relación con esa persona, de seguir preocupándote por ella. Ahí es cuando entramos en esa comunidad, en o sea, en esa preocupación, entre comillas, que tienes hacia esa persona, de que crezca, de que vea lo bonito que es todo. Y siempre muy importante, sin querer convencer. ¿Por qué? Porque cuando tú estás seguro de lo que haces, no tienes que convencer a nadie. Si te dicen un no, es vale, encantada, me parece estupendo, me parece genial, si conoces a alguien que esté interesado, me gustaría que se lo dijeras y ya está. Y al final esa persona, si tiene que volver a ti, volverá, que es de lo que hablamos. A lo mejor de repente le sale un post tuyo o le sale un reel de lo que tú le has dicho o ve un episodio de un podcast que tú tienes, como este, por ejemplo, ¿vale? Y ahí es donde a lo mejor la persona le hace ese clic y dice, ostras, pues mira, oye, pues ahora estoy preparado o ahora estoy preparada, ¿vale? Porque al final, cuando hablamos de venta desde el corazón, venta desde el alma, ¿vale? La venta consciente, no se trata de cerrar una compra, se trata de abrir una posibilidad a esa persona, de que esa persona vea que le estás abriendo una posibilidad a crecer, a seguir ese camino que quiere seguir. Me ha gustado mucho, Ana, escucharte cuando has dicho lo de cuando te dicen un no, cierras esa puerta y no sigues. Estamos acostumbrados a como apartar las personas que nos interesan o en nuestros servicios, productos, tecnología, lo que cada cual con su proyecto. Y es verdad que muchas veces nos apartamos nosotros mismos de esas personas sin darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es eso. Tú me dices no, pues no me interesas, pues ya me voy. Entonces es eso, tú tienes una amistad o encuentras a una persona nueva por casualidad en tu vida, le hablas de tu proyecto y lo bonito de la comunidad es eso, es seguir en presencia, seguir en coherencia y desde la verdad. No puedes apartar a las personas porque te digan que no, porque lo que hemos dicho antes, no todo el mundo está preparado, ni todo el mundo tiene la misma conciencia que tú, ni todo el mundo tiene las mismas necesidades que tú.
Entonces, si tú construyes una relación solo pensando en ese beneficio, digamos, de una venta, no es una relación real. Tienes que tener en cuenta que ya por ahí lo estás forzando, porque no estás acercándote a la persona por, por, a ver si me sale la palabra que quiero decir. Eh, Por cercanía, por así decirlo, por... Eso es, te estás acercando ya a una persona por interés, no te estás acercando desde tu verdad y desde lo que quieres compartir, que sabes que será bueno para ella porque ha sido bueno para ti y estás como forzando, estás como intentando tener urgencia y las cosas no funcionan así. Tú tienes que crear unas relaciones reales y entender que eso, lo primero, hay personas que no necesitan lo mismo que tú. Claro, por eso, o sea, de ahí la importancia de, uno, siempre escuchar lo que la otra persona necesita, ¿vale? Tú no necesitas nada. O sea, tú tienes que escuchar cuando te sientas delante de una persona, tienes que, sí, está claro que le quieres ofrecer tu producto y todo, pero hay que darse cuenta de lo que la persona necesita, ¿vale? Hacer preguntas para tú poder encarrilar, digamos, esa situación, esa presentación, esa venta, para poder ofrecerle lo que esa persona necesita, ¿vale? Y desde tu experiencia, ¿vale? Sin ninguna exageración, sin máscaras, contando la verdad de tu experiencia, de lo que a ti te ha pasado, al final llegas a la persona. Ahí es cuando le transmites a esa persona ese sentimiento que tú estás teniendo con lo que tú has elegido. Entonces, ahí ya no estás, ya, o sea, ahí ya cambias, ¿vale? De vender tu producto a compartir un camino, ¿vale? Y ahí es donde conectas con la persona muchas veces. Sí, yo creo que esto nos ha pasado a todos y es cuando tú vas con tu cabeza en plan de voy a vender porque es que esto es lo que tengo que hacer. Entonces, a lo mejor yo lo hablo por mi experiencia, pero me imagino que todas las personas que se dedican a vender productos, servicios, tecnología, les ha pasado, sobre todo al principio. Llegas a una persona y vas tan tenso porque no sabes, vas pensando eso, en que me tiene que decir sí o sí, tengo que vender sí o sí, necesito esta venta, necesito que me escuche. ¿Y no os ha pasado que llegáis frente a esa persona y esa persona está como distante e irascible y tú sientes que no te quiere escuchar y tú te vas poniendo más nervioso y más tenso y empiezas como a divagar, no, pero como a hacer una presentación rara que cuando sales de, por supuesto en esa presentación te han dicho que no, partiendo de ahí. Entonces sales de esa reunión diciendo, ojo, es que qué mal lo he hecho, es que la persona estaba tensa, es que la persona no estaba con ganas de escuchar o no estaba eh, dispuesta a darme mucho tiempo. Entonces sales con esa cosa en la cabeza de no, es que la persona, pero claro, muchas veces no pensamos en que cómo fuiste tú a esa presentación. Porque yo he estado en presentaciones súper nerviosa, he estado súper natural y después no he sentido esa barrera ni ese muro que ha puesto a lo mejor la otra persona. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que yo estaba nerviosa y a lo mejor he dicho cosas, porque cuando estás nerviosa pues te salen cosas que no tienes que decir, pero bueno, pero como vas tranquila y sin forzar, esa persona está receptiva y aunque tú no estés muy suelta porque son las primeras presentaciones, son tus primeras entrevistas, pues a veces dices cosas que no tienes que decir, pero como que fluye más la conversación, como que estás más a gusto y esa persona, aunque en ese momento
te haya dicho que no, tú la has visto más receptiva y más atenta a lo que tú estás contando, porque muchas veces, aunque no queramos, reflejamos ese ir con prisas o ir con la intención de cerrar una venta porque la tengo que cerrar, y se nota todo también lo contrario, o sea, lo manifestamos y lo notamos en la persona que nos está escuchando. Por eso nosotros, una de las cosas que nos ha enseñado este proyecto, que ya sabéis que va de tecnología y de agua, eh, es que sé como el agua, no empujes, fluye, no obligues, honra a la persona que está enfrente tuyo, dándote su tiempo y escuchándote, y nunca manipules en una venta. Sirve, escucha, pregunta y y ayuda a esa persona, lo vuelvo a decir, ayuda a esa persona que te ha prestado su tiempo y su momento para escucharte a ti. Pues sí, así es. Al final es eso, el tiempo es muy valioso y cuando tú, para mí es lo más valioso que tenemos en la vida, el tiempo, porque nunca vuelve y es muy importante que lo sepas aprovechar y que lo pases con las personas pues, que quieres de verdad o que te puedan aportar. Entonces, cuando una persona te dedica su tiempo, ¿vale? Debe de sacar de ahí provecho, ya sea con que ha aprendido algo, que le ha hecho hacer un clic en su mente, que le has motivado, que se ha dado cuenta de algo que a lo mejor dice, ostras, pues esto yo debería de cambiarlo para mejorar, ¿vale? Nunca no aportar. Pienso que es muy importante aportar a las personas que te dedican tu tiempo y yendo un poquito a aportar, yo a mí me gustaría aportar mi experiencia personal, un poco a ver si con esto puedo ayudar a alguien o motivar a alguien. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el tema del marketing, ¿vale? De vender y tal, sí que es verdad que yo empecé vendiendo servicio, ¿vale? Yo creo que nos enseñan desde pequeños, ya no cuando tú empiezas a hacer las cosas, sino a conseguir, a que hay que conseguir las cosas, ¿vale? Entonces, a ver, ¿cómo puedo explicar esto para decir lo que quiero decir y que lo entendáis? Por ejemplo, es en plan, si no consigues esto, vas a ser un fracaso, ¿vale? Te enseñan a eso. No tiene por qué. ¿Por qué? Porque a lo mejor en lo que te estás o te están enfocando no es para ti, no es lo que te llega, ¿vale? Entonces, ¿por qué tengo que estudiar esto si a mí no es lo que me gusta? Por ejemplo, ¿vale? ¿O por qué tengo que vender esto si no creo en eso, si no me llega, si no lo siento? Entonces yo, por ejemplo, cuando sí que es verdad que todo el emprendimiento yo lo empecé vendiendo servicios, ¿vale? Pues haciendo campañas publicitarias para empresas o autónomos para que se dieran a conocer y yo me di cuenta, o sea, gracias a eso he llegado a conocer nuestro proyecto, a conocer Enayi, Kangen, ¿vale? Pero yo no me sentía alineada con lo que hacía en un principio. ¿Qué pasa? Pues lo típico de que llamas y súper nerviosa, no sabes qué decir, no sabes qué contestar, te hacen una pregunta y te quedas de... y ahí se nota todo ese nerviosismo, se notan muchas cosas, y al final eso no es porque no sepas, ¿vale? Es porque cuando te pasa ese tipo de cosas, realmente sí pueden ser nervios, pero al final cuando tú confías en lo que tú haces, ¿vale? No te pasa eso. No te pasa porque siempre sabes por dónde salir. En cambio, cuando te pasa eso es porque no estás alineado con tu proyecto, porque lo que has elegido, ¿vale? No es lo que realmente te llena o no es lo que realmente te va a hacer disfrutar, por así decirlo, ¿vale? De lo que estás vendiendo. Entonces, pues sí, yo fui haciendo varias cosas, fui topándome con varios proyectos y al final, cuando me surgió Kangen, ¿vale? Me di cuenta de que me gustaba mucho,
Es más, yo al principio no lo, o sea, no lo ofrecía, ¿vale? Yo empecé a conocerlo, ¿Por qué? Porque hasta que no me vi alineada realmente y dije, ostras, esto es lo que me llena. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que me está transformando a mí la vida y que puedo transformar vida de más personas y mejorar su bienestar, igual que me lo está mejorando a mí y a mi familia. Y cuando te das cuenta de eso es cuando empiezas a ver esa venta de la que hablamos, la empiezas a ver de otra forma, o sea, como una transformación, no la ves como una necesidad. Cuando tú ves una venta como una necesidad, que era como cuando yo lo veía al principio de empezar, que decía, es que necesito vender, porque si no, ¿qué voy a hacer? Si no, no facturo. Cuando empiezas desde ahí es cuando las cosas no salen. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos siempre de que al final todo es energía. Entonces, si tu energía es desde la necesidad, desde la vergüenza, desde el no puedo, no me lo creo, ¿vale? Es lo que vas a traer. En cambio, si tú esa energía la tienes de transformación, de que crees en lo que haces, de voy a ayudar, de voy a enseñar esto al mundo porque es lo que me gusta y porque es lo que me ha ayudado y porque es lo que me está transformando a mí y a mi equipo y a mi familia, ¿vale? Cuando lo ves desde ahí es cuando las cosas empiezan a surgir y empiezan a cambiar. Y al final eso es lo que me pasó un poco a mí, digamos. Sí, no, hablando de experiencias personales, como sabréis, vamos, sabes, los que nos seguís lo saben, yo conocí Kangen a través de Ana y su esposo. Eh, yo sí que siempre he buscado las formas más naturales y de bienestar sostenible eh, para nuestro hogar. Y sí que es verdad que Kangen llegó en un momento muy bueno a mi vida. Yo también estaba como Ana en el marketing, lanzando campañas publicitarias. Eh, pero claro, lo mismo, lo haces desde la necesidad porque bueno, es algo que aprendes, un curso, un máster que has pagado y lo haces porque bueno, porque vas buscando las formas, pues eso, como dice Ana, de facturar. Cuando Kangen entra en mi vida, llegó en un momento delicado y, y yo lo cogí pues por eso, porque creía en el producto desde un principio, según lo que me contaron, creía en el proyecto y, y cuando empiezas a conocer lo que tienes en tu casa y todo lo que puede ofrecerte es cuando decides compartirlo. Y no lo compartes desde la necesidad de vender, lo compartes desde la verdad y lo compartes desde de saber que es un proyecto de muchos años con con mucha andadura a nivel mundial y lo compartes porque sabes que no es algo eh, que te inventas, es algo que está ahí demostrable con muchos certificados internacionales, con muchas con mucho aval detrás y lo compartes porque ya es como, es que esto la gente lo tiene que saber. O sea, lo que se está transformando en mi casa, en mi familia, en mi hogar, esto lo tengo que compartir, no por el tema de vender, sino por los beneficios, por el bienestar, por lo bonito del proyecto y del mensaje de la empresa. Y entonces empiezas a compartirlo desde el principio porque sabes que es algo que va a transformar la vida de muchas personas. Y al principio empiezas pues con miedos, empiezas sin saber, empiezas sin ser perfecta
sin entender muchas cosas y al cabo del tiempo vas desarrollando, vas estudiando, porque claro, muchas veces dicen, no, es que esta chica está aquí sentada delante mío y que sabe, es que yo creo que Ani y yo estamos estudiando más que nunca en nuestra vida de nuestro proyecto porque además no estudias desde la obligación, estudias desde la necesidad de entender lo que tienes entre manos, que es tan grande que necesitas entenderlo y lo haces a gusto. No, no es verdad, Ana. Así es, la verdad que sí, que necesito, o sea, organizarme mejor para estudiar, para poder, porque como quiero averiguar tantas cosas siempre, es como que, así que sí, es uno de los momentos de mi vida que más estoy leyendo, más me estoy informando, más estoy contrastando. Y al final, yo lo digo, yo creo que al final lo que conecta mucho con las personas, ¿vale? Es una historia. Entonces, cuando esas personas ven a ver, os voy a poner un caso tan sencillo como a quién no le gustan las películas. A todo el mundo le gusta ver películas. A unos de acción, a otros de amor, a otros de risa, pero en cada película se cuenta una historia. Y es lo que le engancha a la persona que está viendo esa historia. Entonces, al final, cuando tú creas tu historia, tienes una comunidad, tienes un equipo que va creando esa historia, que vas creciendo, vas avanzando, Cuando tú cuentas esa historia, eso es lo que hace que conecte con las personas. Entonces, no esperes a vender ni tu producto ni tu servicio. Vende tu historia. O sea, acércate a las personas contándoles lo que te ha pasado o lo que estás viviendo con lo que estás haciendo, que al final es tu proyecto. Y ahí es donde realmente conectarás con esas personas, porque te ven feliz de lo que tú estás transmitiendo. Estás transmitiendo las cosas de una forma bonita, de una forma feliz. Y ahí es cuando realmente conectas de verdad con las personas. Sí, la verdad es que muchas veces cuando hemos tenido reuniones en otros negocios y tal, vas como con la hoja de Access, con los números, con todo muy técnico, todo muy detallado, todo perfectamente estructurado. Y lo que dice Ana es que muchas veces una historia llevada, o sea, ese proyecto tuyo llevado a tu historia vende mucho más que una estrategia. Eh, y cuando compartes lo que estás viviendo y tu historia desde ese bienestar o de esa experiencia, no hay que tener miedo de contarlo porque es tu historia, no es la historia de la persona que está al lado, no, es tu historia y es tu transformación, es tu verdad. Y cuando todo eso lo cuentas desde tus vivencias, es imposible que te equivoques. Pues sí, así es. Así que yo me gustaría deciros a todas las personas que veis esto, que os dedicáis a la venta, o que os queréis dedicar a la venta, ¿vale? Pienso que es muy importante que miréis desde dónde lo estáis haciendo, en qué punto estáis y ver el cómo podéis, digamos, hacerlo para disfrutarlo, no para que lo veáis como una necesidad. O sea, vuelvo a lo mismo, a lo mejor soy un poco, pero, pero quiero, o sea, pienso que es muy importante el no hacerlo desde la necesidad y desde hacerlo desde un sitio que amas, que te divierte, que te gusta y que piensas eso, que lo estás, pues eso, que lo estás disfrutando tanto tú como la persona que tienes delante. Y muy importante también, lo vuelvo a recalcar, el interesarte por la persona, que la persona no vea que lo único que quieres es venderle porque sí, ¿no? Tú al final le quieres vender porque quieres mejorar, porque quieres transformar su vida.
porque quieres transformar su camino, porque le quieres ayudar en ese camino. Y ahí es cuando realmente empiezas o sea, no estás vendiendo, es cuando empiezas a servir a los demás. Y cuando empiezas a servir a los demás es cuando empieza a surgir la magia, ¿vale? Al final, yo siempre digo que dar es recibir, a mis hijos se lo digo, a mi hijo pequeño le digo mucho, uy, el mayor, perdón, bueno, mayor que tiene 2 años y medio, vale, pero es el mayor. Yo le digo, dar es recibir y ahora está en ese momento de todo es mío, esto mío, esto mío, esto mío y no le deja nada a nadie. Y entonces yo le digo una frase mucho que es, compartir es vivir. Y lo estoy haciendo, digamos, para que él la acabe esa frase y aprenda a gestionarla un poco. Y creo que es muy importante que si tienes algo tan bonito que compartir, ¿vale? En tu proyecto, que lo compartas, porque compartir es vivir y siempre puedes estar ayudando a alguien. Y yo quiero hacer un llamamiento, sé que es verano, sé que la gente está más en plan en la playa que viendo podcast, pero me gustaría que si veis este podcast, si hay alguna persona que le gusta el tema de ventas o que le gustaría compartir su experiencia, pues eso, que se pusiera en contacto con nosotras para poder hablar, para poder hacer un capítulo así guay, para que la gente vea no solo nuestra experiencia, ¿vale? O nuestro punto de vista, sino un punto de vista a lo mejor desde otro aspecto, porque nosotras aquí sí que hemos hablado un poco de cómo hacemos nuestro proyecto, pero hay muchos proyectos diferentes. Entonces, como al final lo que queremos es llegar a personas que se dedican a esto, que se quieren dedicar a esto, que vean que hay proyectos que siempre que lo haces desde donde te gusta es cuando funciona. O sea, da igual el proyecto que sea, da igual el producto que sea. Siempre que lo haces desde un sitio bonito, desde que quieres ayudar, es cuando realmente funciona. Por eso, la persona que quiera que se ponga en contacto con nosotras para poder compartir su proyecto y eso. Que me ha gustado mucho este capítulo. Sí, recordarles también a las personas que nos están viendo que una vez al mes compartimos proyectos de otras personas, de emprendedores que se ponen en contacto con nosotros y le hacemos entrevistas. O sea que aparte de nuestros podcasts de nosotras hablando de motivaros, de nuestro proyecto, de los miedos, de la venta, de la abundancia, ¿de qué más hemos hablado, Ana? Ya llevamos muchos temas. De la luna. De la luna y los ciclos marítimos, efectivamente. O sea, como hablamos de muchas cosas, pues también os invitamos eso, ya llevamos varias entrevistas cada mes con un emprendedor diferente, también anunciando su proyecto. Y pues eso, lo que dice Ana, el que quiera que nos escriba y puede salir en nuestro podcast hablando de lo que le llena el alma. Recordaros que, como siempre, nos despedimos. Cada gota que compartes puede ser una semilla de camino. Muchas gracias por estar ahí y Ana, pues te toca tu frase favorita. Nada, yo como siempre daros las gracias, sabéis que nos encanta hacer esto, gracias por estos ratitos que nos gustan mucho, nos lo pasamos muy bien y nos gusta transmitiros pues ese rollo, esa energía que solemos tener así guay. A nosotras también nos viene muy bien grabar y conectar así, porque la verdad que te anima mucho. Y nada, esperamos llegar a muchas almas, a muchos corazoncitos, a muchas personas emprendedoras o que no sabían que iban a ser emprendedoras y de repente quieren serlo, viendo nuestros capítulos. Y creo que hoy la frase que a mí me encanta, que creo que hoy va como al dedo, recuerda que si lo haces desde el corazón, siempre saldrá bien.